Guatemala, al mero centro de la capital. Hasta aquí venimos a pedirles una ayuda a ustedes, porque él necesita que lo operen, que tiene un tumor en sus dos pelotas del accidente que tuvo él de camión. Por eso venimos hasta este lugar de pedirle de su ayuda a ustedes, y como para ver si a quién a ver quién les toca el corazón, nuestro Padre Celestial, para que le eche la mano a él, para operarle su tumor que tiene en sus piernas y para prepararle su tratamiento médico. Para ver quiénes ponen su corazón a alguien para que le eche la mano a él. El número de teléfono es 53 71 59 00. Por si lo quieren ayudar, a ver si alguien le pone su corazón para operarlo de su tumor que tiene en sus fíbulas. Que Dios les va a bendecir. ¿Cuál es su nombre? Juan Alberto. Juan Alberto. Muy bien, amigos, si escucharon, ¿verdad? Pues Juan Alberto tuvo un accidente desde ¿hace cuánto? Hace 3 años, ¿no? Hace 3 años. Y es donde la capital, ¿verdad? Vienen a pedir una ayuda por acá en Joyabas, ¿verdad? Vienen así, ¿cómo vienen aquí? ¿Qué transporte? En camioneta, madre, camioneta, venimos hasta este lugar. ¿Y cuánto gastan de pasaje? Los dos estamos gastando 75 quetzales de pasaje cada uno. Cada Y uno. todavía tiene familia, ¿verdad? Él tiene una hija nomás grande. Más grande. Ajá, Allá grande. pequeños ya no tiene, ¿verdad? No, solo tiene nieta. ¿Y tú eres el hijo de...? No, yo soy el vecino, yo soy el vecino de él, yo le vengo echando la mano, porque Dios me lo pone y hay que echarle, porque entrar hoy por él y mañana por los otros. Vamos mañana por un familiar, ¿va? ¿Ya no tiene hijos? ¿Ah? ¿Ella no tiene hijos? Una hija nomás. Una hija Una nada hija. más. Ajá, Me una hija. imagino que la hija ya se casó y todo. Ay, ya es grande. Ya es grande. Muy bien, pues nosotros venimos de parte de Pedro Ramos. Él es de Totonicapán. Pero está en los Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez le toca a Dios su corazón, ahí está el número de teléfono por si quieren comunicar. Ajá, claro. Ahí le va a contestar la hija de él. Y cualquier cosa, aquí estamos nosotros por si nos quieren echar la mano para operarlo. Ajá. Dios les va a bendecir y Dios les va a multiplicar a tu familia la bendición. Ajá, entonces tuvo un accidente de Ajá, de camión. De la capital para Cobán. Entonces, así como les decía Pedro, ¿verdad? Tiene un gran corazón, pues que Dios me lo bendiga, que Dios me lo multiplique. Que Dios me lo bendiga, me lo multiplique. Y pues él está viendo, ¿verdad? Que yo les entregué sus quetzales, una comida, puede ir a comer, Para ¿verdad? comprar sus pañales. Sí, claro, ajá. Muy bien, ahí se cuida. Ajá. Muy bien, entonces ya dejaste el número de teléfono y todo, ¿verdad? Muy bien, ahí se cuida Que Dios mucho. le bendiga. Y gracias a usted, ¿verdad? Por ayudar ahí, Bye. ¿verdad? ¿De dónde está usted? Compramos todo. Muy bien, amigos, seguimos regalando 100 quetzales a las personas discapacitadas. Pues por acá encontramos otra persona.
tenga dolor de espalda. Ahora el dolor de hueso para ganar